En nuestro segmento de salud tenemos dos personas invitadas, las cuales van a debatir sobre un tema interesante en cuanto a la salud. Pero la pregunta para usted es, cuando se siente enfermo, cuando tiene un dolor de cabeza o del estómago, o quizás cuando está con gripe, ¿se va directamente a una farmacia por medicamentos convencionales? ¿O quizás visita y acude a los medicamentos naturales? De eso vamos a hablar en este programa, así que damos la más cordial de las bienvenidas a nuestros invitados para compartir junto a ustedes unos temas interesantes en cuanto a la salud. ¿Qué tal, amigos? Esperamos que todos estén ustedes muy bien y esta vez el tema es la medicina natural versus la medicina convencional. Mi nombre es Patricio Morales y soy apiterapeuta, además naturópata. Un saludo cordial para todos los televidentes. Nos encontramos aquí en Noche para Todos esperando satisfacer todas sus dudas respecto al tema de la medicina convencional y al tema de la medicina natural. Mi nombre es Jonathan Tenepaguay, soy psicólogo clínico y apiterapeuta. Muy bien, entonces tenemos ya a nuestros invitados y vamos a tratar sobre este tema. Cuéntenos, doctor, sobre de qué va a hablarnos en cuanto a la medicina natural y la medicina convencional. Bueno, quisiera hablarles un poquito sobre lo que un gran médico de la antigua Grecia nos dijo. Se trata de Hipócrates. Él nos enseñó a todos los naturópatas que todo aquel que venga buscando la salud, pregúntele a ese paciente si está dispuesto a dejar las causas de la enfermedad. Y eso es lo que tomamos muy en cuenta para tratar a nuestros pacientes. Si nos remontamos a las historias, a las buenas historias, pues recordemos que existieron grandes civilizaciones como las de Egipto, por ejemplo. Tenían una tecnología más avanzada que la actual, aunque usted lo diga que no, pero tenían más tecnología. ¿Por qué? Porque hasta ahora ni con todo lo que tenemos podemos imitar otra pirámide, por ejemplo. Y no sabemos cómo es que llevaban la luz hacia el interior de las pirámides. No podemos descubrir. Solo estamos con que a lo mejor es de los alienígenas o a lo mejor es de otros lugares, pero hasta ahora estamos solo en suposiciones. Por ejemplo, vemos las pirámides de México, unas grandes civilizaciones como de la isla de Pascuas. Hay esos gigantes tótems que no lo podemos replicar. Y nos preguntamos, la ciencia se pregunta y mejor se deja de preguntar a ver cómo hicieron todas esas construcciones con tecnologías desconocidas. Bueno, todas esas civilizaciones mantenían una excelente salud, una excelente fortaleza física y sobre todo un buen intelecto. Ellos nos enseñaron que lo que vas a impactar en tus genes depende mucho de ti. Si yo procedo de una familia que tiene cáncer, pues debo ser cuidadoso y no seguir con la misma línea de también tener yo cáncer, ¿no? Es decir, voy a saber controlar mis genes. Si llevo genes cancerígenos, si llevo genes diabéticos, si llevo genes que afectan a mi sangre, pues debo ser cuidadoso en ese aspecto. Entonces, a través de la historia nosotros aprendimos a tratar a nuestro paciente con la bioenergética, aprendimos a prevenir las enfermedades. Vemos que nuestro doctor Patricio Morales nos habla sobre las pirámides de Egipto y sobre la tecnología que había anteriormente. ¿Usted qué nos opina sobre ello? Bueno, mi criterio básicamente es que existe una gran cantidad de hipótesis, las cuales se han mantenido como hipótesis. Es decir, hay suposiciones que hasta el día de hoy no se han podido confirmar. Tanto desde la parte, por ejemplo, lógica, que vendría a ser que los mismos personajes de esa época construyeron, por ejemplo, las pirámides. Hay muchas hipótesis y muchas teorías de cómo se desarrollaron estas construcciones. Sin embargo, hay otras que son un poco más descabelladas u ocurridas, se podría decir, como por ejemplo el tema de los alienígenas que han colocado las pirámides y eso. Son hipótesis, algunos tienen ciertas pruebas, pero nadie llega a una conclusión certera sobre eso. Es verdad que se desarrolló mucho conocimiento que se ha ido perdiendo en la historia y que a lo mejor en este momento se está volviendo a redescubrir. Bueno, por el momento hay un conocimiento sistematizado y analizado con profundo rigor científico de la medicina alternativa, ¿no? De la medicina natural. Ha llegado a tal auge que actualmente ya hay una biblioteca digital
en la Universidad Autónoma de México. Ahí se puede ver que hay incluso más de 20 o 22 millones de descargas. Pues hay gente que se está interesando en la medicina natural. Con respecto a todos estos tratamientos naturales, existen más de 600 disciplinas de medicina natural que pueden ayudar a la medicina convencional a reducir los efectos secundarios y colaterales que tienen estos medicamentos, como las píldoras, las pastillas. Todo lo que ingerimos puede tener su efecto colateral. Mejor dicho, tienen sus efectos colaterales y sus efectos secundarios. ¿Y cómo hacer en cuanto a las personas que ya están acostumbradas a tomar por varios años medicamentos por quizás alguna enfermedad que tengan? Le doy la palabra al doctor Jonathan. Muy bien. Bueno, básicamente lo que acaba de decir el doctor Patricio tiene mucha razón, ya que la mayoría de los medicamentos convencionales generan toxicidad hepática, es decir, empiezan a generar alteraciones en el hígado. Es por esto que muchas de las personas empiezan a tener molestias, tienen por ejemplo consumo de pastillas para, qué sé yo, el dolor crónico, algunas personas que tienen lesiones crónicas, consumen por ejemplo analgésicos constantemente, eso genera una toxicidad hepática. Entonces lo que se debe hacer, lo más recomendable es que se haga por ejemplo un análisis de hígado, ¿sí? Se puede hacer un análisis de sangre o una ecografía del hígado para observar si es que hay lesiones, y en base a los análisis que se obtengan se puede hacer un pronóstico y un tratamiento para ayudarle al paciente a recuperar las propiedades de su hígado. Eso es básicamente lo que se debería hacer, lo más recomendable. Obviamente, perdón que le interrumpa, obviamente no se puede suspender ningún tipo de tratamiento de forma brusca. Eso es lo último que se debería recomendar o lo último que debería hacer un paciente. Si yo he estado consumiendo un medicamento, mi organismo ya se ha vuelto a generar una necesidad por ese medicamento. Si yo le suspendo ese medicamento, mi organismo va a colapsar. Entonces es muy importante que si usted está consumiendo un medicamento durante mucho tiempo, no lo suspenda, tal vez por el temor que usted observe a lo mejor alguna molestia colateral al medicamento. No se debe suspender, se debe generar un plan para ayudar, como decía el doctor, a que se eviten este tipo de daños colaterales por la medicina. Bueno, lo cierto es que nosotros como naturópatas abordamos terapéuticamente al paciente de forma integral. Abordamos de forma integral y sobre todo de una forma multidisciplinaria. Se habla mucho de la medicina tradicional, la medicina farmacéutica. Se jacta de decir que es una medicina basada en evidencias. Escucho mucho, por todo lado dicen, nuestra medicina es una medicina basada en evidencias. Está bien, se basan en evidencias, pero no se puede descartar lo natural, porque lo natural tiene miles y miles de años. Por ejemplo, si vamos al Asia, vamos a la China, se practica una disciplina como es la acupuntura, pues hay muchas personas que se tratan con la acupuntura y con éxito. Y bueno, cuénteme, ¿a qué se refiere en cuanto que la medicina está basada en evidencias? Es lo que están diciendo. Bueno, perdón que le interrumpa, doctor. Para continuar con la línea que estaba conversando hace un momento, ¿no? Básicamente la medicina basada en evidencia hace referencia a aquellos medicamentos que ya tienen su sustento científico. ¿A qué quiero decir? ¿A qué me refiero con eso? Básicamente es aquellos medicamentos que han sido sometidos a un metaanálisis. El metaanálisis es un estudio científico en el cual, por ejemplo, les doy una idea. Si yo cojo 1000 personas y les doy a las 1000 personas el mismo medicamento, un porcentaje muy elevado de las personas tiene que tener una mejoría. Es decir, alrededor de por ejemplo, unas 900 personas. Queremos decir que el medicamento tiene una eficacia del 90%. ¿Sí? Esa es la evidencia. Los pacientes se mejoran en un 90%, por ejemplo. Cada medicamento tiene su rango de eficiencia. No todos los pacientes reaccionan de igual manera frente a un mismo medicamento. Eso es básicamente la medicina basada en evidencia. Entonces sería como muchas veces cuando una persona se enferma, recomienda a la otra persona el mismo medicamento, pero no se cura. Ya, es que justamente ahí viene un punto muy importante. Lo que pasa es que, por ejemplo, si mi vecina me dice que ha estado con dolor de estómago y viene alguien más y dice que está con dolor de estómago y ella le dice, yo me tomé este medicamento, tomes esto, y ella se toma y no le hace efecto. Entonces estamos hablando de que si es que ella le está dando su criterio de vecina, no es un criterio profesional, porque por ejemplo un dolor de estómago se puede dar por muchas razones, variando desde las más leves, que sería por ejemplo un problema de que ha consumido algo que le sentó mal, ha comido algo que le sentó mal,
e inclusive pasando a problemas agudos como por ejemplo una peritonitis, que sería ya un caso muy extremo así. Entonces, si una persona que está con un dolor de apéndice, está con un apéndice inflamado, consume un medicamento, no le va a hacer bien, le va a pasar momentáneamente, pero es una urgencia médica. Bueno, recordemos que todo fármaco es una droga y puede generar una adicción. Y una droga es un tóxico que tiene efectos secundarios. Ayudan a mejorar algunas dolencias, sí, pero provocan otras. Y hemos comprobado que hacen resistencia incluso a las bacterias y a los virus. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tomo hoy un antibiótico, para la próxima vez a lo mejor necesito un antibiótico de más potencia. ¿Por qué? Porque ya no hace efecto en mi cuerpo. Y necesitamos cada vez más fuerte y más fuerte y más fuerte hasta que ya no me sirve ese tipo de antibióticos. O sea, se van formando resistencias si es que llegamos a automedicarnos. Recordemos que un antibiótico da una alteración intestinal y nosotros como naturópatas tenemos otro tipo de antibióticos que son absolutamente naturales. En este caso, en nuestro centro utilizamos el propóleo, que es un medicamento súper efectivo. Lo hemos comprobado en muchos pacientes. Bueno, básicamente el tema de la resistencia, esto hay que comprenderlo muy bien, porque muchas de las personas piensan que el cuerpo nuestro es el que se vuelve resistente a un antibiótico, por ejemplo. Y no es así. Lo que ocurre es que las bacterias que están habitando dentro de nuestro organismo, que se han introducido dentro de nosotros, ellas son las que generan esta resistencia a los medicamentos. Cada ser vivo tiene un código genético. ¿Y qué es esto de los genes? Como decía el doctor Patricio, si una persona tiene cáncer, el hijo tal vez pueda desarrollar un cáncer. Básicamente el código genético es la herencia, mis características que yo le heredo a mis hijos. Y esto también lo tienen las bacterias. Entonces, si usted consume un medicamento, un antibiótico, se automedica, no consulta con su médico, lo que va a ocurrir es que las bacterias que están en su organismo van a adquirir esa resistencia al medicamento. ¿Por qué? Porque puede que usted elimine a la mayoría de las bacterias, pero un poco de ellas va a adquirir esa resistencia, va a ser resistente al antibiótico y le va a heredar eso a su descendencia. Entonces eso es básicamente lo que ocurre con la resistencia. Si usted se automedica, lo que va a generar es que la bacteria se haga más fuerte y le ataque con mucha más fuerza. Bueno, yo tengo una curiosidad súper grande, que es ¿por qué siempre recomiendan los médicos tomar paracetamol o ibuprofeno? Bueno, lo primero que hay que entender es que toda enfermedad tiene algo que se denomina síntomas, ¿sí? Entonces, los síntomas, muchas de las personas creen que es la enfermedad, pero no es así, son solamente el resultado de un problema interno del organismo. Por ejemplo, si es que una persona tiene una infección intestinal, va a presentar síntomas como por ejemplo náuseas, fiebre, ¿sí? Escalofríos, dolores tal vez. Entonces, estos son los síntomas, pero la causa real de la enfermedad es la infección, la proliferación de las bacterias en los intestinos. Si es que una persona tiene un dolor de cabeza, ¿sí? Puede ser una simple cefalea, que es básicamente el dolor de la cabeza por la tensión, por el estrés. Entonces, para estos tipos de problemas se recomienda siempre estos medicamentos como es el paracetamol y el ibuprofeno. ¿Por qué el paracetamol? Porque es un antipirético, que es decir, que sirve para la fiebre, para bajar la fiebre, y también es un analgésico, es decir, ayuda a eliminar el dolor. Pero no cura la enfermedad, esto tienen que saberlo y tenerlo muy en cuenta. Si es que una persona tiene una infección, lo que va a ayudar el paracetamol es a disminuir la fiebre y a eliminar el dolor. Pero para, por ejemplo, tratar la infección se necesita evaluar qué tipo de infección es y dar un antibiótico, por ejemplo, ¿sí? Eso es básicamente lo que tiene que hacer el médico, evaluar la gravedad del estado para ver si es que es un problema leve o es un problema moderado que se soluciona con la medicación, o si ya generalmente puede ser un problema también agudo en el cual ya necesite una hospitalización del paciente. Pastillas. Retiro de los centros de salud porque ahí dan de balde. Igual cosas naturales también cuestan, no hay como acudir allá por la economía que uno no tiene recursos. Debe haber tantas cosas naturales, pero yo siempre he acudido a los doctores, a los centros de salud. Se han dicho que hacen picar, que es muy bueno, pero yo no me hiciera porque eso dice que duele. Dependiendo qué enfermedad se tenga, ¿no? Si es una enfermedad leve, se podría calmar con remedios caseros o
o ¿qué le podría decir? Alguna pastilla que sea suave como Nalgan o paracetamol. Realmente de lo que es picado de abeja, no. Pero sí utilizo lo que es la miel de abeja, a veces para dolores de garganta, que se utiliza con limón y algo de cebolla, que sí suelo darles a mis hijas cuando están con un dolor de garganta leve. Realmente creo que es ya decisión de cada persona, ¿no? Y dependiendo si aún no han probado remedios naturales, pues deberían hacerlo porque es lo más sano que existe. Bueno, con pastillas y genéricos. Para infección de la garganta, para el estómago, para los riñones. Cuando me encuentro ya delicado de salud, tengo que asistir al centro de salud. Luego de ya haber hablado sobre algunas enfermedades normales, cuéntenos ahora ustedes qué hacen para tratar algunas enfermedades terminales. Bueno, si ya tocamos el tema de enfermedades terminales, como el nombre mismo lo dice, ya es terminal, ¿no es cierto? Ya es ya para desencarnar, para dejar el cuerpo físico a un lado. ¿Por qué? Porque ya prácticamente no nos sirve. ¿Cómo podemos ayudar nosotros los naturópatas a los pacientes que están con ese tipo de enfermedades? Pues simplemente ayudarles a que puedan asimilar los nutrientes. Mientras pueden asimilar los nutrientes, se les puede dar un ánimo, se les puede dar una mano para que sigan unos días más con la fe que tienen, pues porque están viviendo un momento muy difícil. Les vamos a dar oligoelementos, les vamos a dar nutrientes, tenemos los productos de la colmena y buscamos formas de que este paciente pueda vivir unos días, pero con una calidad de vida en mejor estado. Con todo esto, hemos llegado a la conclusión de que lo que necesitamos es buscar lo orgánico, lo natural, para no contaminarnos, pero si en un momento dado llegamos a necesitar lo farmacéutico, pues utilizar hasta cierto punto que no nos afecte nuestra salud. Si ya está usted usando medicamentos farmacéuticos, pues déjese ayudar por un naturópata para que se desintoxique y sirva como una terapia de apoyo en la recuperación de su salud. Muy bien, entonces mis queridos amigos y amigas, ya hemos visto en cuanto a la medicina natural como la medicina convencional, así que usted verá la mejor opción para ustedes. Pero mientras tanto les invitamos a que vengan y se hagan un tratamiento con la terapia con abejas, una medicina extrema. Estamos ubicados en la autopista Cuenca-Azogues, entre el Redondel 12 de octubre y la Iglesia Gullo. Ya sabe, la terapia con abejas lo puede servir para tratar enfermedades como de la piel, infecciones, enfermedades virales, reumatológicas, cardiovasculares, algunas enfermedades como también son de los sentidos, ortopedia y también enfermedades psicológicas. Ya sabe, visite nuestro centro de terapias alternativas, terapia con abejas.